Estamos aquí en otra ocasión más con nuestro entrenador, Juan Manuel Ruiz Orihuela. Hola. Sí, preséntate. Sí, bueno, pues soy Juan Manuel Ruiz Orihuela, tengo 43 años y llevo entrenando pues, prácticamente desde los 18 años. Tengo título de entrenador superior y soy licenciado en INEF. Perfecto, pues vamos con la entrevista. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Bueno, a ver, supongo que como casi todos, cuando tienes esa edad en la que empieza a picar el gusanillo más allá de lo que es jugar. Lo mío es una situación un poco diferente, creo. Yo hasta los 18 estuve viviendo en Marruecos, en Tetuán, y el instituto al que iba y el colegio, pues el deporte rey, digamos, pues era el baloncesto. Entonces, fue un poco, no sé si llamarlo, ¿cómo se dice? No, innato, ¿no? O sea, un poco es lo que mamas en el colegio, al final haces el deporte que hay en el cole, aunque también había fútbol sala, y bueno, pues te va surgiendo el gusanillo y cuando volví aquí a Madrid, pues ya me enganché a INEF, que en realidad fue al revés, me enganché a INEF por el baloncesto, no primero INEF y luego baloncesto, o sea que fue algo que surgió y que no tengo una razón concreta, salvo la tradición del cole, que es donde estaba, y bueno, pues ahí arrancamos. ¿Y comenzaste, digamos, tú solo? ¿Estuviste de ayudante de alguien? ¿Tuviste alguna referencia en particular? Sí, bueno, a ver, donde yo estaba, la estructura, la organización es muy diferente a la que hay aquí, bueno, incluso cuando yo llegué a Madrid, ¿vale? Entonces, allí había poca gente que jugaba y nosotros, yo estaba en un colegio español en Tetuán, entonces jugábamos una liga que era más organizada que la propia de Tetuán, porque no había en esa categoría, y jugábamos siendo infantiles y cadetes, jugábamos en Ceuta, íbamos a Ceuta todos los fines de semana. Entonces, bueno, pues el mismo profesor de educación física que había en el cole, pues era el típico profesor que le encanta el baloncesto. Y fue un poco con el que yo me arranqué. O sea, pues lo típico de echar una mano con los más peques, cuando mi hermano era Levín, por ejemplo, o sea, fue un poco con el que empecé. Perfecto, pues ¿consideras el baloncesto una profesión? Sí, claro, para mí lo es. Yo trabajo, digamos que trabajo en el baloncesto. Para mí sí lo es. ¿Y tu sensación por parte de aquellos que no pertenecen, digamos, al mundo del entrenador o del baloncesto? ¿Piensas que es la misma? A ver, esto al final, y más ahora con la situación en la que tenemos, pues es lo que dices tú, es la sensación que tiene cada uno, ¿no? Hay jugadores o padres que lo ven como una extraescolar y da igual que haga baloncesto el niño o la niña o que haga danza. Hay otros que se lo toman un poquito más en serio por aquello del espíritu de sacrificio y tal, ya no digo los que creen que tienen a Luca en casa, ¿no? Sino que quieren algo más. Entonces, claro, dependiendo de dónde estés, pues algunos lo ven como tú o no. O sea, yo tengo la suerte de vivir de esto, vivir del baloncesto, de mi vocación. Entonces, por ejemplo, en el club donde estoy, llevo ya 9 años, pues a mí sí se me ve como una persona profesional en el sentido de una profesión, no de una que sea buenísimo. Pero sí es cierto que tienes que adaptarte porque en el club donde estoy yo, pues hay varios niveles y tienes que adaptarte a lo que cada uno pide. Pero vamos, yo sí me siento, digamos, como que la gente me ve como un profesional. Yo me dedico a esto, la gente lo sabe y en eso no tengo ningún problema. Lo que pasa es que hay gente que no entiende cómo tú enfocas la actividad del día a día, porque pues para ellos, llámense jugadores, jugadoras, entrenadores o padres, pues no es un trabajo y evidentemente no lo es un hobby. Entonces a veces pues te encuentras con algún problemilla en este sentido, claro.
¿Y tu formación en general, en qué ha consistido? Cuéntanos un poco el proceso que tuviste y si, de cómo te sigues formando actualmente. Pues, hombre, es que ya te digo, estos son veintitantos años ya. En la época en la que yo empiezo no teníamos la facilidad que se tiene ahora para acceder a todo, todos los contenidos, porque Internet no existía, de hecho. Entonces, mi formación, arrancando desde la vocación, desde la curiosidad, desde el querer ser, en su día, jugador profesional, aunque pasé de un tío normalito, porque no sabía la realidad. Yo estaba viendo en Marruecos, yo no sabía el nivel que tenía un infantil o un cadete cuando yo estaba allí. O sea, yo pues, allí era de los buenos, pero claro, luego llegué aquí y ves la realidad, ¿no? Entonces, pues después de ya de quitarme esa idea de la cabeza de que cualquier niño tiene, pues yo hice INEF porque quería ser entrenador de baloncesto profesional, evidentemente. Entonces, la formación al final, primero depende de uno, depende de lo que tú quieras estar dispuesto a sacrificar y a invertir, no económicamente, sino tiempo y demás, ¿vale? Y sobre todo sacrificar o sea, el tiempo que no dedicas a otras cosas, ¿no? Y luego, pues sobre todo yo creo que la formación consiste en, aparte de sacarte los títulos, que son indispensables y que evidentemente te ayudan, consiste en el día a día. O sea, la formación es continua, va en el día a día y creo que mi mayor formación, aparte del querer ser cada día mejor, aprender más cosas, es con quién estás, ¿no? Con quién arrancas, con quién estás de ayudante, con quién vas viendo otras cosas, quién te va enseñando o quién te va diciendo o vas viendo lo que no quieres hacer, etcétera. O sea, es un poco el día a día y un poco más universidad de la calle, más que estudiar un libro. Sobre la formación, ¿crees o consideras que tenemos una formación de calidad y hay algo que mejorarías o cambiarías? Uf, mira, el sábado creo que tuvisteis un debate en el que estuve un rato con Davos y compañía, ¿no? El sábado por la mañana. Sí. Y me hubiera gustado debatir con Davos, porque además es muy divertido. Davos no voy a decir que es amigo, pero me llevo muy bien con él. Cuando estaba aquí en Torrelodones, es un tío bastante, vamos a llamarlo radical, tiene unas ideas muy fijas y mola mucho debatir sobre esto. Pero vamos, estoy muy de acuerdo en lo que decía. Al final, la formación, lo que te decía, el que no se forma es porque no quiere. Hay una parte que evidentemente no depende de ese entrenador joven que está arrancando, pues si no tiene acceso económico a los cursos y demás, evidentemente si no puede gastar su dinero en hacer los cursos, no es que no quiera, pero a partir de ahí ahora mismo eh, en internet tienes un montón de contenidos, un montón que como bien decía Davo, luego hay que filtrar y saber qué es lo que te vale y tal, y luego el estar con alguien del que tú crees que puedes aprender es también muy sencillo, porque no creo que ningún entrenador te niegue eh, el poder ver sus entrenamientos y luego pues tomar un café y una cerveza y discutir con él y debatir y que el que explica no. Ya nos gusta hablar de baloncesto. O sea que yo creo que es un poco día a día. Entonces, dicho esto, la formación ahora podría ser mejor, evidentemente. Hablabais el sábado de los tutores, ¿vale? De que hay clubes que colocan tutores o hay los jugadores jóvenes siempre se les intenta poner a alguien al lado que tenga más experiencia, pero claro, tampoco hay un curso específico y un clinic específico para cómo mejorar o cómo entrenar un infantil preferente o un alevín B. O sea, siempre lo que decía Davor, casi todo lo que hay en internet y los clinics, la mayoría, más allá de los fundamentos, por ejemplo en la madrileña pues hay bastante de Diego y más, ya empezamos con temas tácticos y yo creo que eso viene después. Pues yo creo que sí se podría mejorar, pero va a depender siempre del que se quiere formar. O sea, el que se quiere formar se va a un pabellón donde él crea que existe esa información válida y se tira de 8 a 11 después de acabar el de entrenar y luego el sábado va y se toma un café con el entrenador y escucha, sobre todo escucha, típica conversación de 5 entrenadores veteranos y 2 que acaban de empezar, pues estás tomando una cerveza en un bar y estás hablando de baloncesto constantemente y ahí tienes que escuchar. Entonces, ¿podríamos mejorarlo? Estoy convencido, pero yo creo que depende sobre todo del que se quiere formar.
no de la formación que existe a su disposición. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, creo que lo hemos comentado en alguna entrevista más, ¿no? Que Sí. la motivación individual es muy importante, que bueno, realmente en todo en la vida, ¿no? Si hay algo en lo que quieres progresar, tienes que estar motivado para ello. Correcto. Y bueno, los entrenadores al final, sí que lo hemos comentado más veces, estamos en un trabajo Uh-huh. que queremos hacer, que nos gusta y del que disfrutamos. Y entonces el camino, entre comillas, es sencillo, ¿no? Por decirlo así. Claro. No tienes una dificultad extrema si tú quieres. Hay un tema aquí importante de los que estamos, que yo conozco tu trayectoria. De hecho, hemos jugado un partido amistoso, yo andaba por Majadahonda. Eh, hay un tema importantísimo que los jóvenes creo que no saben filtrar, ¿vale? Y digo joven, tengo 43 palos y todavía estoy chateando y hablando de baloncesto con gente de 20 el tiempo que haga falta. Y es el tema económico, ¿vale? No digo lo que te gastas en un curso, pues yéndote a un clínico, yéndote al curso en grado superior, 12 días, sino ese periodo en el cual el chico o la chica de 18, 17, 20 años acaba de empezar, está arrancando a entrenar y tiene su equipo, no nos engañemos, pues no es el más atractivo del club, y luego está el ayudante en otro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el ayudante normalmente cobra muy poco, no le da ni para la gasolina. Entonces, mucha gente se echa atrás por esa historia, prefiere llevar una escuelita o prefiere coger un equipo que le den 120, 150 y no quiere estar al lado de una persona que supuestamente, pues, por lo menos tiene más experiencia que él, porque económicamente no le compensa. Entonces, esa es la diferencia. El que es capaz de hacer eso y el que no lo hace por dinero, aunque creo que todo tiene que estar remunerado, lamentablemente no con las cantidades que todos querríamos, pues el que no, pues evidentemente no merece la pena tampoco invertir tiempo en él, porque si es el que ya está anteponiendo el dinero o lo que le esté costando esa formación, pues entonces apaga y vámonos. Yo creo que ahí está el filtro, el primer filtro del chaval o la chavala joven. Si no está dispuesto a estar ahí o estar de una manera gratis echando una mano, o lo que decía, estando en la grada viendo, pues entonces no merece la pena. Sí, en alguna ocasión hemos hablado sobre eso, sí. El tema de que, bueno, si todo el mundo está en su derecho y debería cobrar, pero como todo en la vida, porque al final las pasiones que uno tiene o los intereses que uno tiene generalmente empieza porque uno utilice su tiempo libre y su capacidad en ese tiempo libre para aprender, ¿no? Y luego Y lo demás, sacrifique, eso es. eso es. Y sacrifique el que podía estar haciendo una escuelita o podía estar en otro sitio ganando un pelín más de dinero con 18 años, o sea, no contarás dónde vas, y sacrifique eso porque en un futuro aparte pues se le puede volver luego a favor, ¿no? O sea, si te vas formando, pues evidentemente llevarás mejores equipos, llevarás más cosas y podrás ganar un poquito más de dinero. O sea que es un poco el primer filtro que yo creo que los chicos que empiezan deberían pasar. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, pues vamos a por la quinta. ¿Qué momentos te han dado mayores enseñanzas? ¿Las positivas o las negativas? Y cuéntame una adecuada. Mm, a ver, es difícil porque a ver, yo he tenido reveses gordos que incluso en lo personal me afectaron en su día, aunque con la edad ya lo vas viendo de otra perspectiva, te vas haciendo más profesional y entras en menos tonterías de las que con 25 años entrabas o con 30. Entonces, yo he tenido afortunadamente muchísimos momentos buenos, pero hay un amigo mío, José Mariñas, que hace cosa de 15 años o por ahí, cuando yo estaba en Majadahonda con él, te vas quedando con frases, ¿no?, de la gente y bueno, pues, un día hablando dice, te da, le damos más importancia a la derrota, o sea, sufres más cuando pierdes que la alegría que te llevas cuando ganas. Y es la realidad, es la realidad, o sea, es así, es así, me lo dijo hace tiempo y se me quedó grabado. Pero he dicho esto, mayores enseñanzas, pues, hombre, normalmente dices que se aprende más de los errores, ¿no? Porque dices, aquí me he equivocado. Lo que pasa es que como esto es tan subjetivo, no sé si era Olga,
No, creo que era Verónica la que hablaba de que uno de los peores momentos que ha tenido era un playoff que parecía que llevaba encauzado por un tema de averas, no sé si te acuerdas. Sí, Y que bueno, pues creo, por lo que deduzco, porque luego hablé con ella, además el podcast me ayudó a conocerla, yo la conocía solo de jugadora, eh, hablé con ella y bueno, pues como que eso le llevó a progresar, ¿no? Que le enseñó el no confiarse y demás. Pero ¿por qué no aprendes o sea, cuando has ganado, o cuando te llevas esa satisfacción, aunque no sea ganar, también puedes aprender? Entonces, momentos que a mí me han dado mayores enseñanzas, el día a día y el hablar con entrenadores. O sea, el hablar con entrenadores, para bien y para mal, discutir con ellos a veces, pero creo que es un día a día. Yo no te sabría decir un momento. Me dice, el momento bueno como entrenador, tengo muchos, pero que me hayan dado enseñanzas, pues tengo ascensos en el palmarés que evidentemente te demuestra, por ejemplo, que con el dinero no vale, tienes que hacerlo bien, equipos semiprofesionales, y luego pues tienes reveses con equipos realmente de menor calidad, pero que te ganan y te das cuenta de pues, que a lo mejor no has preparado, te has relajado, etcétera. No te sabría decir, pero yo no estoy de acuerdo en que solo se aprende de lo negativo, de los momentos negativos, del chasco que te llevas cuando pierdes, cuando te cortan en un club, que a mí me han cortado en alguno. Bueno, yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Y luego también cómo lo enfoques tú, ¿vale? Si le das más importancia a unas cosas y a otras. Pero no me atrevería a decir que las positivas o las negativas te enseñan más. Ahora, momentos positivos te puedo dar miles, afortunadamente. Y negativos, pues simplemente unos cuantos. sí, bueno, ahí la verdad es que aunque más o menos todos los entrenadores y entrenadoras que estamos entrevistando coincidimos en lo mismo, hay algunos que sí que inciden más en la negativa, otros incluso que inciden únicamente en las positivas. Y pero la sensación general es que todos lo consideramos enseñanza el aglutinar todo, ¿no? Claro, Lo positivo y lo claro. negativo. Es más, como te decía al principio, es más de quién vas aprendiendo cosas buenas y cosas malas. O bueno, cosas que tú no harías, no tienen por qué ser malas. Yo, por ejemplo, hace 2 o 3 temporadas tuve a Olga González de ayudante, que ha estado en mi club y bueno, hemos trabajado juntos en el colegio y demás. Y escucharla como ayudante y no como jefa que era mía en el colegio, escucharla como ayudante con absoluta claridad y honestidad, a mí me cambió muchísimo. Sobre todo la manera del día a día, de cómo enfocar las cosas, de cómo dirigirme a la gente. Y es una cosa que me llevaré conmigo, ¿no? Y hace un mes y medio pues me gané un partido apretado además. Pero, pero ¿qué es lo que te digo? Que tienes que ir eligiendo lo que crees que es bueno de la gente con la que trabajas sobre todo y a la que ves. Perfecto, pues vamos a por la siguiente, la 6. Mm. ¿Cuál es tu objetivo como entrenador? ¿A qué aspiras? Y para ti, ¿cuál es la situación ideal? Sí, pues mira, vamos por el final. Yo te cambiaría la pregunta, si me permites. ¿Cuál era tu objetivo como entrenador? A ver, mi objetivo como entrenador hace 10, 12, 15 años era ser entrenador profesional. Entrenador profesional me refiero a llevar un equipo y vivir de ello, ¿no? O sea, no a ser el coordinador del club como soy ahora, etcétera, ¿no? O sea, al estar en esa rueda de entrenadores, masculino, femenino, y estar en ACB, en Liga Femenina o fuera de España. Ese era un poco lo que yo me planteaba hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no se dio la situación, y ahora, pues evidentemente, mi objetivo como entrenador es otro, ¿no? Al final llevo 9 años en un club al cual creo que hemos ayudado mis compañeros coordinadores y yo a crecer, y el objetivo es ese, es crecer del club, hacer que el club vaya más, cada vez más, que creo que lo estamos consiguiendo en cantidad e incluso en calidad de equipos. Y luego, si me dices algo como entrenador, evidentemente, pues a día de hoy es volver a Liga Femenina 2, o sea, por la categoría en la que entré. O sea, pero a corto plazo, ¿sabes? O sea, porque me toca llevar el Liga 2, porque estuvimos 5 años en esa categoría y renunciamos por un tema económico, y llevamos 2 años intentando y hemos perdido la final los 2 años por ascender, pero sí digamos que sería un poco el objetivo, lo que es solo el entrenador, no la persona, el director técnico, etc.
a eso sería un poco la situación ideal, por lo que te decía al principio, ¿no? Que no hubiera crisis, sobre todo después de lo que estamos pasando, y que nuestra profesión se remunerase pues, como creo que se debe, ¿no? Y poder vivir de ello y no estar mañana, tarde y noche para tener un sueldo medio digno, claro. Pero vamos, que afortunado soy y doy gracias, ¿eh? Pues hablando de entrenar, si quieres te hago la pregunta tanto en la satisfacción como en la frustración, ¿vale? Que entrenando, ¿qué es lo que más satisfacción te da? Y me respondes luego qué es lo que más te frustra. Entrenando, ¿no? Sí, 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 entrenando, entrenando. No me voy a ganar. No, no sé si es muy popular la respuesta, pero es así. Luego hay otras cosas, ¿eh? Pero evidentemente lo que más me frustra es perder. Y lo que más me gusta es ganar. Eso es así, así, a corto plazo, simple, es así. Luego, evidentemente, con los años, valoras más lo que has vivido, el cómo lo has vivido, a la gente que has conocido. Yo a mi mujer la conozco a raíz del baloncesto, que el título X, ¿no? Tengo la suerte de haber ganado alguno, pero lo que más satisfacción a mí como entrenador me da es ganar. Evidentemente, el progreso de la jugadora, el progreso del club en este caso, por supuesto, pero si me preguntas así, pues tengo que ser honesto y ganar y perder. Pues vamos a por la novena. La Sí. mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? No voy a ser político, voy a decir lo que pienso. Y bueno, de hecho te he nombrado a Olga, Verónica, creo que habéis hecho el de Sole, ¿no? Sí. Tengo muchas amigas que son entrenadoras. Yo creo que no es un tema de visibilidad actualmente, es un tema de cantidad de chicas, mujeres, que quieren ir más allá de lo que te decía, ¿no? De pasar de llevar la escolita al cole, ¿sabes? Con todos mis respetos, pues eso, que quieren entrenar, que quieren ser entrenadoras y entonces yo no creo que sea un tema de visibilidad, ¿vale? Es un tema de que hay poca gente, pocas chicas que se forman, que están inquietas en este sentido y entonces evidentemente pues digamos que se ve, iba a decir llegan arriba, pues arriba llamémoslo la liga que sea, da igual. Ahora mismo pues, Pacheco, Olga, están entrenando o han estado a nivel profesional y conozco mucha gente, Madeleine y compañía de Liga Femenina. No, yo no te puedo decir que yo conozca una discriminación. O sea, es decir, que un club no apueste por alguien por el hecho de ser mujer. ¿Vale? Pero insisto, igual lo hay, ¿eh? Yo no lo conozco. Ahora, yo no creo que sea un tema de poca visibilidad, y mucho menos ahora que se está apostando y se está haciendo mucho mejor que antes, ¿no? Sino es un tema de que hay pocas chicas en función de los chicos que somos, ¿no? O sea, chicos, hay un montonazo de gente y por eso creo que a la hora de ser visible se ve menos a la mujer. No con esto digo que tengan las mismas oportunidades, yo lo que conozco, no sé de nadie que haya vetado a un posible proyecto por el mero hecho de que en lugar de ser entrenador, sea entrenadora. Es un tema más de números, yo lo veo un tema más de números, el tema de la visibilidad. Hay entrenadoras buenísimas, hay entrenadores buenísimos, hay algunos que son muy malos o somos muy malos y hay algunas que son muy malas o son muy malas. Sí, al final la conclusión, la pregunta surgió hace unas cuantas entrevistas en Sí. la cual pues me propusieron que la realizara y un poco también para hacer un poco de, digamos, estadística general, ¿no? Uh -huh. De lo que creemos todos y todas al respecto Uh y -huh. creo que más o menos coincidimos todos en lo mismo, Olga de hecho comentaba que ella además está convencida que esa incorporación, por ejemplo, por parte de la mujer en general, ha sido un poco más tardía, ¿no? Entonces que bueno, que no tardarán en ir accediendo a titulaciones más altas, Sí. porque bueno, como sí se ha comentado en alguna entrevista de, por ejemplo, Diego y Joan Florit, Mm. pues decían los dos que son profesores de sus respectivas federaciones
Sí, sí. Lo mismo que en categoría de 0-0 había prácticamente paridad y que a medida que iban subiendo los niveles pues había menos. Ujú. Sí, pero no creo, vamos, la de Diego no la escuché, algo así. Es lo que te digo, no creo que sea por un tema de discriminatorio, sino porque no siguen en su formación. O sea, lo dejan bueno, se mantienen en ese nivel 0-0, por llamarlo en función del título. Eh, es así, o sea, no creo, vamos, yo en mi club hemos tenido, Olga ha estado con nosotros, Sole ha estado con nosotros, Bea Pacheco ha estado con nosotros, y en equipos, digamos, buenos dentro del club. O sea, si la persona vale, vale, y si no vale, pues no vale, da igual el sexo que tenga. Totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Perfecto, pues vamos con la penúltima. Sí. ¿Crees que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? ¿Por parte de quién? Pues la pregunta generalmente va un poco enfocada hacia fuera, Hmm. aunque sinceramente, porque depende un poco de cómo lo entendáis cuando os hago la pregunta, ¿no? Hay Claro, por eso gente que, preguntaba. claro, que lo entiende a propia, es decir, somos Hmm. nosotros los que nos consideramos en condiciones, es decir, como profesionales, como una profesión, como algo serio, Uh-huh. o no. Entonces, te la hago desde las dos vertientes. Es decir, Sí. ¿crees que deberíamos tener una mayor consideración propia y externa? A ver, aquí hay, vamos, yo lo veo así de dos maneras, ¿no? Hay dos vertientes. Una es la consideración a nivel profesional de respeto y demás, y de que, bueno, que se reconozca un poco el trabajo que hacemos, y otra es evidentemente la consideración económica, que va ligada a lo primero, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí estoy con Davor. Yo recuerdo los audios que mandaba Davor cuando arrancaste la asociación. Es que el principal problema que tenemos somos nosotros mismos. Primero, creo que somos nosotros los que rápidamente no respetamos o desprestigiamos al de al lado, al de enfrente, al del club de enfrente, ¿vale? Porque ha fichado un jugador tuyo, o porque te ha ganado, o no te cambia un partido, etcétera, por cosas absolutamente estúpidas para mí, ¿vale? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a respetar al de al lado, independientemente de si vives en la zona de Conde Casal, entrenes en Canoa o en Agustiniano, que están uno enfrente del otro. O sea, lo que hay que hacer es respetar el trabajo de entrenador del Mini como el de Liga Femenina, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que creo que tenemos, porque evidentemente si entre nosotros somos los primeros que rápidamente le faltamos el respeto a cualquier compañero de profesión o de hobby, como queramos llamarlo, pues mal vamos. Pues dicho esto, pues, luego lo que te decía al principio, ¿no? Que te decía que al final es un tema también económico, es un tema de que hay gente que no lo considera como que hacemos un trabajo, como que te da igual en quién deja a su hijo en manos de quién. Y bueno, pues ahí sí, ahí yo creo que ahí nos falta todavía conseguir llegar a ese respeto, a ese decir, oye, es que tú te dedicas a esto. Espera un momento, que está aquí mi hija, perdóname. No te Y preocupes. tiene 3 años y bueno, perdonad. Ese soy yo, sí, esa es la pantalla. Así que es lo que te decía, que creo que primero debemos tener consideración nosotros mismos, respetarnos, y a partir de ahí exigir o ganarnos que el de fuera del exterior, como decías, pues también nos tenga en consideración. Perfecto, pues unido a esto, ¿crees que la unión hace la fuerza? ¿Crees que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Por supuesto. Hombre, a ver, se llega, ¿cómo es la frase de si quieres llegar pronto, ve solo, ¿no? Y si quieres llegar lejos, ve en grupo, ¿no? Es algo así, ¿no? La frase está hecha. Y eso, no, tiene toda la razón. O sea, creo que al final, a la hora de reivindicar, pues se oye y se mucho más a un grupo grande que está unido que a un grupo grande que está unido que a alguien que va por libre y bueno, pues a una cruzada individual, evidentemente no llegas a ningún lado. Porque además, a la hora de unirte, a lo mejor aquello que pensabas el lunes, pues el viernes resulta que ya no lo ves igual, ¿sabes? Entonces, también te ayuda, al estar unido, debatir, discutir, pues te ayuda a ver las cosas de otra manera y
pedir cosas más reales y más obvias. Sí, eso es cierto. Esta pregunta además luego, dependiendo un poco de cómo vea que respondéis, también Sí, os suelo hacer la otra pregunta, ¿no? sí, Que además dime. creo que está relacionada prácticamente en todos los trabajos, aunque bueno, en el nuestro en particular hay alguna, creo que puede haber alguna razón más. Entonces, ¿por qué crees que es tan complicado, aparte de esa primera razón que nos has dado antes, ¿no? Sobre el tema Ujú, de considerarnos los unos a los otros, ¿no? Que a lo mejor, ujú, pues, si yo pertenezco a un grupo que vamos a ujú. luchar por nuestros derechos como entrenadores, ¿no? Pero el de frente también está, pues hombre, vamos a chocar, ¿no? Porque no tenemos el mismo pensamiento. Pero creo que una de las cualidades que debería tener algo unido es el hecho de que esas voces se puedan escuchar y se debata, ¿no? Como bien has planteado hace un Claro, momento. claro. Esa es la clave. Esa es la clave. Y luego iremos todos, cuanto más mejor, con unos objetivos comunes. El problema aquí es cuando lo que se decide al final no es lo que tú planteas y es algo que a lo mejor va en contra de lo que tú dices. O sea, por ejemplo, si sigues la actividad del grupo de WhatsApp, pues a mí la mayoría, con todo mi respeto a todo el mundo, la mayoría de intervenciones me parecen, los que suben ejercicios, pues oye, lo echas un ojo, si quieres lo coges, si no, no. Informáis de los debates, ¿sabes? Se habla, ahora se suben los podcasts, pero creo que tampoco debemos aprovechar esta situación para solucionar problemas que tengan, porque en ese momento seguro que el que le ha surgido un problema y los suelta en el grupo, como pasó hace poco, por ejemplo, pues seguro que ahí ya no le gusta tanto ser de la asociación o ir a favor, ¿me entiendes? Y es lo que volvíamos al principio. ¿Por qué no dejamos de tirarnos piedras, ¿vale? Centrarnos en lo que realmente nos gustaría hacer y luego, pues, seguramente que cuando hagamos eso y tengamos todo más claro lo que queremos, pues seguramente que habrá más opciones de conseguirlo, ¿sabes? O sea, no sé si me he explicado. Eh, yo, yo creo que una de las cosas que deberían ocurrir, porque yo creo que en lo que respecta a poder ser un grupo más grande, a poder unirnos y tener un poquito más de fuerza, eh, es a lo mejor quitarnos un poco las preconcepciones, ¿no? Claro, Y si tienes dudas, que creo que es un mal endémico general, ¿no? Si tienes dudas, pregunta. claro, Es decir, correcto. oye, ¿esto por qué? ¿Esto por qué lo queréis hacer? ¿Cuál es vuestro objetivo? Tú pregunta y te contestaremos, ¿no? Y si no te gusta, amén. Y si te parece bien, pues entonces puedes ser parte, ¿no? Si quieres. Porque yo creo que en muchos casos me encuentro a mucha gente que a raíz de estas entrevistas están empezando a decir, ah, pero existe una asociación. Lo desconocían, ¿no? Por completo. Que bueno, eso también es digamos, otra labor, ¿no? Nuestra, el darnos a conocer. Pero en otros ámbitos ocurre lo siguiente. Yo es que no creo en asociarse porque ha habido situaciones previas en las cuales fulanito, menganito de otras asociaciones o de otros grupos que han intentado hacer tal, pues han conseguido Sí, ciertas cosas que tal. Evidentemente todo ese tipo de cosas es entendible que crean dudas claro, porque bueno, se dice, se cuenta, se oye que ha habido y han ocurrido cosas, claro. ¿vale? Es entendible, pero si realmente crees en que tu posición debe de ser mejor considerada y que hay ciertas cosas que deben de mejorar, la única manera de hacerlo es siendo un número grande. Evidentemente, Porque evidentemente. el mundo funciona así. El mundo no funciona porque uno se queje Correcto. y le vayan a hacer caso. Cuando hay un grupo grande que se queja es cuando te empiezan a hacer caso, ¿no? Claro, pero Y déjame que te haga una pregunta, Moisés. uh-huh. Si estoy equivocado en los datos, me lo dices y me corriges. Pero la asociación eh, arranca
arranca. Empieza a formarse y empieza a haber movimiento y hay un grupo de WhatsApp que se hace grande y luego entran entrenadores de fuera de Madrid, recuerdo, hace ya 2 años más o menos. Sí, ¿No? hizo 2 años el 21 de diciembre. Correcto. Viene esa época coincide, no voy a decir que surgiera pero coincide con el problema que tuvimos con la convalidación de los títulos. ¿Te acuerdas? No, eso es posterior. Es posterior. Eso es posterior, sí. Claro. Porque al final, bueno, no, posterior, pero tampoco mucho, ¿no? No recuerdo exactamente las fechas, pero surgió la asociación, ¿vale? Se formó, se fundó y al poco tiempo salió el problema de la convalidación. Creo que fue así, ¿no? Al año siguiente, el día creo que fue 4 de diciembre del año siguiente, fue cuando salió la información de que habían publicado el documento que se necesitaba entregar antes del día 7 de diciembre. Sí, pero mucho antes del 4 de diciembre ya estaba el problema encima de la mesa y bueno, hubo el jaleo que hubo porque no lo teníamos claro nadie. Ahora, mi pregunta es, ¿tú crees que la asociación hubiera salido adelante caso de que en ese momento no hubiéramos necesitado todos por narices por el problema porque nos vimos, bueno, yo no estaba en ese caso, yo tenía otra situación ventajosa, pero ¿tú no crees que a lo mejor no se hubiera salido adelante de no haber tenido un problema en el cual la mayoría nos vimos con el agua al cuello? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que te estás confundiendo en fechas. Mira, hace la pata. No. No, en fecha me refiero. La creación, de hecho, en una mesa redonda que hacemos en el Colegio Corazonistas, Diego cuenta los motivos por los cuales un jueves a las 8 pues. Davor y él deciden crear ese grupo que comentas y empezar a un poco a mover, ¿no? Porque estaban un poco cansados de ciertas situaciones y de hecho Diego lo comenta que a él se le ocurre empezar a discutir con Davor a raíz de lo que le pasó a J. Cuspinera con una movida que tuvo con un árbitro en un partido ACB, ¿vale? Sí, en Zaragoza. Entonces, ya te digo, eso fue hace 2 años y el tema de la declaración responsable que comentas fue en diciembre del año pasado. Sí. Entonces, por eso te digo que el momento de la creación es por otro motivo, no es por ese. No es por ese. No. De hecho, fechas, pero creo que, más que nada por el comentario que vas haciendo con los colegas, que bueno, mucha gente se mantuvo en el grupo y expectante, porque en un momento dado dijeron, bueno, pues a ver si voy a tener que estar aquí para que se me convalide todo esto, etcétera, ¿sabes? Porque luego es cierto que la actualización de la info, pues a través del grupo era muy activa. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, nos ibais comentando qué los pasos que se iban dando, etcétera. Lo que te quería decir es que eso es unido un poco a lo que hablábamos antes. Al final, como ya entre nosotros tampoco hay esa unión y esas ganas, pues no nos vemos con un problema grave, importante, pues no le des las gracias al lobo y dices, cuidado, nos tenemos que juntar para luchar. Cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, tendríamos que trabajar en la misma línea todos y luego, oye, el que mejor lo haga, pues que se lleve el gato al agua, ¿no? Sí, no, desde luego. Lo que pasa es que generalmente vivimos en la ignorancia, porque de hecho pasó algo parecido en Cataluña hace 6 años. Es decir, cuando ocurrió esto, por eso sacamos luego la campaña que la comenzó J. Cuspinera, de Yo ya soy entrenador, que él fue también uno de las puntas de lanza cuando lo hicieron en Cataluña. Y pasó lo mismo, es decir, la información estaba colgada en la página de la Comunidad de Madrid en nuestro caso, pero ese documento que hacía falta, independientemente de que el 90 y muchos por ciento, voy a decirte el 99% de los entrenadores desconocían esa necesidad, pues porque no se ponen a buscarlo, es decir, tú te sacas tu título federativo, empiezas a entrenar en federación o en municipales o donde sea, y ya está, es decir, se da como una normalidad.
Cuando ocurre esto, parece ser que la persona o el ente que se tenía que encargar de publicar ese documento se da cuenta a última hora que no habían publicado ese documento. Ya te digo, y en Cataluña pasó lo siguiente, se llegó a regularizar, se llegó a plantear la regularización y tenía un coste, ahora te lo digo de memoria y seguramente me equivoque, no sé si eran 15 euros o 20 euros, tenías que ir a la federación, sí, me imagino que por gastos de gestión, no sé, alguna historia de estas, en el cual se iban cumpliendo plazos y cuando se estaban acabando los plazos, parece ser, no sé por qué, esos precios se fueron subiendo y es cuando la gente empezó a darse cuenta de que iban a tener un problema si no se regulaban, porque si entraba en vigor los estamentos que tienen que regular eso y van a tu club y dicen, oye, tu titulación no está arreglada, tú no puedes entrenar, ¿no? Claro, eso informan que no puedes, entonces ya sí, ahí saltan las alarmas. Eso ya pasó en su momento allí y esto es como todo, te tienes que buscar tú la vida para informarte. Pues hombre, lógicamente una de las cosas que nosotros hicimos en cuanto tuvimos conocimiento de esta publicación, de este documento, que además se enteró alguien del Club de las Rozas. Es decir, alguien llamó a una persona de las Rozas, lo comunicó y de ahí nos llegó a nosotros y a partir de ahí se empezó a comunicar. ¿Por qué? Porque vieron que era una cagada. Entonces, una de nuestras actividades o cosas que es nuestra obligación realizar es que toda información al respecto la comunicamos y de hecho esa campaña nos ayudó a que se nos visualizase mucho más. Ahí está. Cierto es que, claro, lo que tú dices, claro. Sí, cuando viene la necesidad, ostras, ¿dónde están? ¿Esto cómo se hace? Claro. Yo tuve que hacer casi 70 entradas de registro de documentación. Yo me tiré una mañana entera en un ayuntamiento monopolizando esa entrada, ¿no? Para hacerlo a los socios, incluso a alguno externo que nos dijo, oye, por favor, que es que no sé cómo hacerlo y tal, pues bueno, se lo hicimos sin ningún problema. Y bueno, pues para eso estamos, pero claro, como bien tú dices, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Ahí está, esa es la historia. Esa es la historia, pero bueno, pues es un poco lo que habría que cambiar para que, pues eso, ahora mismo lo que decía, pues ahora por ejemplo Cedric que está subiendo ejercicios, yo los veo todos, algunos me gustan, algunos no, otros ya los conozco, pero es un poco el tema de no estar solo cuando truena, ¿no? Sino estar ahí en el día a día. Efectivamente. Pues Juan Manuel, ha sido un auténtico placer charlar contigo y nada, lo que es la entrevista en sí la doy por finalizada. Si quieres hacer algún comentario más, por supuesto eres libre de realizarlo y si no, pues la damos por finalizada. No, yo creo que ya he hablado suficiente, salvo que tú me quieras preguntar algo. Aquí estoy, a mí me encanta hablar de baloncesto, de debatir, discutir. Y bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Pues te emplazo a otra ocasión. En principio la idea es realizar algún otro debate o mesa redonda y bueno, yo te lo planteo. Si quieres participar, pues por supuesto estás invitado. Yo, si la familia me lo permite, que ahora es a full, evidentemente estaré ahí. Porque lo que hago normalmente es escucharlo todo en diferido. Cuando estoy haciendo deporte, cuando estoy preparando algo, haciendo la casa, o ahí voy a ponerme música, muchas veces me pongo pues el podcast de Olva, el de Verónica, bueno, pues ahí estamos, poco a poco. Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros, saludos.